Familia en Cristo, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, domingo con domingo, siempre con la esperanza de que ustedes puedan recibir la parte de la administración de la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos ha dado en este día para tener comunión con su palabra. Gloria al Señor. Así que, bueno, hoy es día especial, día del Señor. Así que vamos a tener una oración primeramente. Padre, Señor Dios, gracias te damos por este día, porque tú nos das paz, salud y bendición. Te amamos, Señor, te bendecimos por este día especial que tú nos has dado, Dios. Día de Santa Cena, día de comunión, día, Señor, de ver los sufrimientos, la muerte de Cristo, pero también sus logros, sus triunfos, sus coronas que hemos de recibir juntamente con Él. Gracias, Dios, por este día. Por Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, como Santa Cena, vamos a tener un momento de reflexión acerca de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Así que se ha dicho frecuentemente que Isaías 53 es el Evangelio, el primer Evangelio o el Evangelio que se encuentra en el Nuevo Testamento. Perdón, es el Evangelio que se encuentra antes del Nuevo Testamento. O en otras palabras, es el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí en Hechos capítulo 8 vemos cómo el evangelista Felipe evangelizó a un ciudadano, gloria al Señor, a uno de Candacer. Así que Felipe usó Isaías 53 para evangelizar a esta persona, gloria al Señor. Así que de todos los profetas, Isaías es el profeta que más ha mencionado acerca de las profecías, acerca de Jesucristo. También es el libro más largo, hermanos, de los profetas, y también es el libro que habla más que todos los demás profetas acerca de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, en otras palabras, el libro de Isaías es el más grande de todos los profetas, es el que más ha hablado acerca de la personalidad, de las profecías acerca de Jesucristo, hermanos, y también es el libro más citado del Antiguo Testamento acerca de las profecías del Mesías. Ahora, el capítulo 53, sin lugar a dudas, es el capítulo más importante de la Escritura, de acuerdo a su profundidad y a su significado, en que lo podemos ver nosotros. Alguna vez Juan Calvino había dicho que nosotros estamos obligados espiritualmente a memorizar este capítulo, Isaías 53. Gloria al Señor. Así que no habrá otro capítulo tan grande, tan profundo, que nos hable acerca de Jesucristo, ¿sí? Sus sufrimientos, su venida a este mundo, hermanos, y los sufrimientos que habría de cumplir, que habría de llevar, ¿sí? Este libro, Isaías, fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo. Así que, y cada una de las profecías han tenido un cumplimiento profético. Cada uno de ellos, hermanos, ha llegado a su cumplimiento tal cual y con toda precisión, cual nunca lo ha habido en otras profecías. Gloria al Señor. Ahora, este capítulo, el capítulo 53, fue escrito, ¿sí?, 700 años antes de Cristo, pero fueron aproximadamente 150 años antes, hermanos, en que Israel fuera tomado de la cautividad. Así que este libro, este capítulo fue escrito, hermanos, en el tiempo de la ley, y como tal, seguían la ley mosaica, hermanos, y en esta ley, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, y la nación descargó toda la ira, todo el castigo sobre la persona del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Así que, en resumidas cuentas, Isaías 53 es el resumen previo de los 4 evangelios. Gloria al Señor. No habrá nos habla de las consecuencias del pecado, gloria al Señor, en los tiempos de la consumación y de la destrucción del pecado. Isaías 53 nos habla precisamente de los sufrimientos del Mesías, que él había de llevar, hermanos, por consecuencia de nosotros. Alguien ha dicho, hermanos,
que si no existiera el Antiguo Testamento, o si el Antiguo Testamento estuviera excluido, ¿sí?, de las Escrituras, o estuviera escondido en alguna de las bibliotecas de la antigüedad, quien leyera Isaías 53 podría percatarse acerca de los sufrimientos del Mesías. ¿Sí? Isaías 53 también, hermanos, lo podemos ver en otra instancia. Es el resumen, hermanos, de lo que nos podía hablar todo el Nuevo Testamento. Este capítulo nos habla suficientemente acerca del Mesías, del Hijo de Dios, el que habría de venir a esta tierra, el que habría de morir, pero también habría de resucitar y habría de venir por las coronas. Y esas coronas, hermanos, las habría de ganar. Y además, hermanos, nos habría de salvar a todos los redimidos, hermanos, y a nosotros nos estaba incluyendo en el plan de la redención de este mundo. Gloria al Señor. Así que podemos pensar que Isaías 53 es el resumen de todo lo que se pudo haber dicho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, el libro de Isaías también es el libro que más se ha citado en el Nuevo Testamento acerca de las predicciones, de las profecías que habían sido dadas acerca del Mesías. Gloria al Señor. Unos datos más importantes también que nos habla. Hermano, el libro de Isaías también tiene 66 libros y el profeta lo dividió en dos partes, especialmente del 1 al 39, del capítulo 1 al 39. Hermanos, nos habla de previniendo la cautividad de Israel. Recordemos que él escribió 700 años antes de Cristo y la cautividad de Israel se dio en el 587. Más o menos 130 años antes de la cautividad de la nación de Israel. Gloria al Señor. Pero la segunda parte, del 40 al 66, hermanos, nos da una visión profética acerca del Mesías, acerca de sus sufrimientos y de lo que él habría de vivir y sufrir y padecer en esta tierra. Así que la primera parte del libro de Isaías, hermanos, mira proféticamente hacia la cautividad de la nación de Israel. Antecede los sufrimientos que Israel iba a tener a consecuencia de su desobediencia, de su olvido del Mesías. Acerca, hermanos, de que no habían conocido al dador de la vida. Gloria al Señor. Recordemos, hermanos, que el juicio de Israel cayó, algo así en el 587 antes de Cristo, en manos del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, gloria al Señor. Y Jerusalén es el tiempo en que fue tomada e invadida, y todos sus ciudadanos fueron llevados en cautividad hacia Babilonia, gloria al Señor. Pero hermanos, la segunda parte del libro, esto es del 44 al 66, ¿sí?, pone el centro en la persona del Mesías. Es ahí, hermanos, donde pone a Jesucristo como el telón, hermanos, como la parte medular de toda la Escritura. Es ahí, hermanos, donde pone el centro el discurso del Mesías, su nacimiento, sus profecías, su humillación, hermanos, pero también su exaltación en esta tierra. Gloria al Señor. Cuando nosotros pensamos acerca del libro de Isaías, lo podemos citar casi a la mitad de los 66 libros de la Escritura. Hermanos, está en el Antiguo Testamento, pero antecede el Nuevo Testamento. Y además, un dato curioso, que tiene 66 libros, 66 capítulos, y la Biblia tiene 66 libros, un capítulo por cada libro, gloria al Señor. Así que Isaías, el libro de Isaías, conjunta todas las predicciones que se mencionan acerca del Mesías, acerca de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y a pesar, hermanos, de que Isaías 53 es el capítulo más importante de toda la Escritura, ha sido mal interpretado por los hombres, especialmente por la nación de Israel. Ahí en el capítulo 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones,
Cuando dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, él siendo un pronombre personal, los judíos lo han sustituido y lo han puesto por Israel. Es decir, mas Israel fue herido por nuestras rebeliones. Así que, hermanos, ha sido malamente mal interpretado este libro. Amén. Bueno, ahí en Isaías 53, hermanos, los primeros 7 versículos nos habla de 7 palabras, 7 expresiones que nos habla acerca del Mesías. Permítanos, Señor. Nos habla acerca del Mesías, gloria al Señor. Se mencionan 7 palabras que son totalmente diferentes una de la otra. Se dice que él fue azotado, él fue herido, él fue abatido, nuevamente él fue herido, pero con otra interpretación, él fue molido, él fue castigado y él fue angustiado. Cada uno de esos sufrimientos que Jesucristo llevó, hermanos, nos van a indicar cierto grado de sufrimientos que él llevó. Gloria al Señor. Vamos a empezar a analizar cada uno de estos. Por ejemplo, dice que Jesucristo, ahí en Isaías 53 dice, versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subiré cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Mi hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado ciertamente y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, pueblo de Dios, y abatido. Mas él herido fue. Aquí está, hermanos, la primera palabra. Nos está hablando también por azotado. Gloria al Señor. Así que cuando habla de azotado, la palabra en el hebreo que se refiere a azotado es naga. Naga, hermanos, y esto se está refiriendo precisamente al castigo que Jesucristo padeció en su cuerpo. Gloria al Señor. Lo vemos que él está en Getsemaní, él está orando, pero de momento llega un tumulto de gente y lo toma. Y lo toma, ¿sí? Eso sucede, hermanos, cuando los romanos lo toman en Getsemaní, le ponen una corona de espinas en su cabeza, hermanos, y le dan de bofetadas. Sus manos y sus pies son traspasados, gloria al Señor, por unos clavos. Gloria al Señor. Además, su espada, su pecho es traspasado por una espada. Gloria al Señor. Y además, hermanos, en el camino después del monte, él va a sufrir unos latigazos. Lo que está viendo en el latigazos es que juntamente al final de los latigazos, hermanos, lleva como una especie de unos garfios, de tal manera que cuando los romanos infligieron el golpe hacia Jesucristo en su cuerpo, lo que hacía que estos garfios se encajaban en el cuerpo de Jesucristo, y cuando hacía un segundo golpe, hermanos, desgarraba la piel. Gloria al Señor. Y dice que cuando le clavaron de hermano la espada en uno de sus costados, dice la Escritura que salió sangre y agua. Y al hablar de sangre, hermanos, la sangre nos habla de la expiación. Y dice la Biblia, hermanos, que el pecado solamente es quitado con sangre. De tal manera que Jesucristo empezaba a padecer los padecimientos a consecuencia de nosotros. Gloria al Señor. Pero el agua, dice la Escritura que en el cuerpo salió sangre y agua. Así que la sangre nos está hablando de la expiación, de los sufrimientos que Jesucristo estaba experimentando a consecuencias de nuestros pecados. Pero también dice la Escritura que salió agua. Y el agua, hermano, dice la Escritura que el pecado se limpia con agua. Gloria al Señor. Así que el agua es un líquido que usamos para limpiar nuestros enseres. Pero en un sentido espiritual, hermanos, también el agua limpia nuestros pecados. Y esto es, hermanos, recordemos que nos habla de los sacramentos. Hay, hermanos, la sangre y el agua son dos tipos de sacramentos u ordenanzas que Dios había establecido. Por un lado, hermanos, el agua está simbolizando, hermanos, el bautismo que nosotros hemos tenido acerca de Jesucristo. Y con la sangre nos está hablando de la cena del Señor, lo que es en este día. Así que todos hoy en este día vamos a participar de la cena del Señor. Gloria al Señor. Sí. Además, hermanos, ustedes pueden recordar que la gente le llamaba que él era el Hijo de Dios.
gloria al Señor. Pero aún siendo el Hijo de Dios no fue suficiente, sino que también, hermanos, le pusieron unos golpes en el rostro, le dieron de puñetazos. Y cuanto más, hermanos, él fue, hermanos, menospreciado, él fue humillado, gloria al Señor. Sus manos fueron traspasadas con clavos, sus pies igualmente, hermanos. Así que su sangre, la sangre que él derramó en la cruz, nos habla de redención, gloria al Señor. Hermanos, y solamente con la sangre nosotros adquirimos la redención. Así que hay dos elementos que se combinan ahí, la sangre y el agua. La sangre, hermanos, nos habla de nuestra redención, ¿sí? Es decir, Cristo Jesús pagó por nosotros. Gloria al Señor, hermano, y su sangre, hermanos, nos habla de la limpieza de nuestros pecados. Y el agua, hermanos, habla de santificar nuestra vida. Gloria al Señor. Bueno, esa es, hermanos, la primera expresión de lo que es azotado. Y cuando hablamos, hermanos, de la segunda expresión en Isaías 53 que se menciona de herido, la palabra en el hebreo que se usa es naka. Naka, que esto es golpear, ¿sí? es azotar, es castigar o es destrozar. Gloria al Señor. Y esto cuando la palabra herido, hermanos, va a tener ahora un efecto que es degradar a la persona en su integridad. Por eso la gente dice es que me has herido en mi alma. Dice, me has lastimado en mis anhelos. Me has lastimado dentro de mí. Gloria al Señor. Bueno, pues mientras que la palabra de azotado se está refiriendo al cuerpo, ¿sí? Que ha sido la víctima que está llevando los dolores. Aquí la palabra herido tiene que ver, hermanos, con la persona que es afectada en su integridad. Gloria al Señor. ¿Y de qué manera? Bueno, ustedes recuerdan que ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, hermanos, que, vamos a leerlo mejor, hermanos, Colosenses, dice que él era la expresión de la perfección de Dios. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice la Escritura, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Observen, hermanos, Cristo Jesús era Dios mismo y en él estaba, hermanos, la divinidad. Es decir, hermanos, Dios mismo estaba siendo manifestado en esta tierra. Eso se le conoce, hermanos, como la presencia de Dios en esta tierra. Una teofanía, gloria al Señor. Sí, pero los hombres no lo vieron así. Al contrario, simplemente vieron que él era el hijo del carpintero, que él era uno más que vagaba en esta tierra, ¿sí? Y por lo contrario, ¿sí? Al ser hijo de Dios, hermanos, no les importó y lo envilecieron. Lo tuvieron, hermanos, en menos. Lo humillaron, lo trataron como un vil malhechor, como una persona, hermanos, indigna de ser considerado hombre. Sí, gloria al Señor. Así que era un hombrecillo, hermanos, después de ser el mismo, hermanos, la presencia de Dios, el hombre sobre el cual se manifestó la gracia de Dios, el hombre sobre el cual, hermanos, estaba la perfección de perfecciones, hermanos, donde Dios tenía comunión todos los días, hermanos, con él, la gente no lo vio así. Antes bien, lo deshonraron, lo desacreditaron. Su divinidad, su santidad, su perfección, su excelencia fue tenido en menos. Alguna vez Pilato, ¿sí?, le preguntó a Jesucristo, ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Observen, hermanos, el reto de esas palabras, la burla que le estaba diciendo a Jesucristo. ¿Acaso eres tú el rey de los judíos? Cuando él estaba siendo preso. Pilato creyó tener a un títere enfrente de sí. Pensó que si le hacía algo, algunas muecas, que si le caía alguien lo podía liberar. Pero, hermanos, como Jesucristo no le tomó mucho en cuenta, Pilato lo entregó a los judíos. En Isaías 53, versículo 12, dice, fue contado con los pecadores. En otras palabras, Jesucristo fue tenido como un malhechor, fue tenido como un vicioso. Hermanos, ¿qué más degradación se le puede tener a Jesucristo? Gloria al Señor. Se le fue tomado como un ladrón, como un asesino, juntamente con los demás. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, el justo por los injustos. En otras palabras, hermanos, él fue tenido como injusto. Él fue puesto, hermanos, en el lugar, hermanos, de los malhechores. Hermanos, él siendo santo, él siendo limpio, en perfecciones, fue tenido como una persona sucia, como un villano. Gloria al Señor. Lo peor en este mundo fue puesto en esa cruz. Sí.
Así que no es tanto de ser hijo de Dios, lo pusieron como un malhechor, gloria al Señor, y lo pusieron en medio de los ladrones, como diciendo que él era el peor de los dos, o de los tres. Gloria al Señor. ¿De qué manera también, hermanos, degradaron a la persona de Jesucristo en su integridad? Bueno, también, hermanos, dice la Escritura que los despojaron de sus vestiduras. Al despojarlos de sus vestiduras, hermanos, los expusieron a la vergüenza. Gloria al Señor. Él fue exhibido vergonzosamente, hermanos. Él fue envilezado. Él fue humillado. Hermanos, fue humillado en ese aspecto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y bueno, no solamente lo despojaron de sus ropas, sino que lo exhibieron al colgándolo en una cruz. Hermanos, sus partes eran muy evidentes, se podían ver a cierta distancia. Gloria al Señor. Cuando uno piensa en la cruz, la cruz es como una estaca invertida, que servía para prolongar el sufrimiento de la persona que había sido colgada ahí. Gloria al Señor. Y para los romanos, hermanos, la crucifixión era el castigo más doloroso que un asesino o un villano o un malhechor podía haber experimentado. De tal manera que a Jesucristo ahí lo pusieron, gloria al Señor. Y dice que sus carnes, sus huesos, sus músculos se descoyuntaron ahí, gloria al Señor, ¿sí? Al ser colgado, ¿sí? Y lo pusieron entre ladrones, entre esclavos, entre asesinos, en gente de lo peor, gloria al Señor. Así pues, cuando uno piensa acerca de la cruz, coinciden ahí varios sufrimientos, si los podemos ver. Primeramente estamos viendo los sufrimientos físicos. Gloria al Señor, él fue colgado, él fue, hermanos, flagelado en su cuerpo. Le pusieron una corona. Hermanos, su cuerpo recibió los impactos de las bofetadas, hermanos, de los golpes, de traspasar sus manos con clavos. Pero también, hermanos, nos habla de ahí mismo en la cruz, también, hermanos, coincide el dolor de una debilidad corporal. Ella tenía rato que no había tomado alimentos, mucho menos había tomado líquidos. Así que desde Getsemaní, Jesucristo ya no había tomado alimentos, así que estaba sediento. Así que él tenía una debilidad corporal en cuanto a no tomar alimento ni tomar el agua. Gloria al Señor. Pero también, hermanos, ahí ese debilitamiento se está refiriendo a una respiración, la falta de respiración. ¿Por qué? Bueno, porque cuando él estaba colgado, sí, gloria al Señor, sus mismos pulmones se habían comprimido, de tal manera que no tenía libertad para poder respirar abiertamente, ¿sí? Le faltaba la respiración, ¿sí? Además, no solamente él había recibido los golpes físicos, ni la debilidad corporal, ¿sí? Por la falta de movimientos, sino que también ahora, como habíamos mencionado, estaba recibiendo, hermanos, la vergüenza, la vergüenza sufrida, hermanos, por haber sido desnudado. Así pues, en la cruz, Jesucristo moría lentamente. La obstrucción de la circulación, el falta de respirar, hermanos, y también el derramar sangre estaba provocando que él le diera tétanos, gloria al Señor. Además, él tenía ya sus huesos descoyuntados por tanto tiempo que había él estado clavado ahí en la cruz. Él estaba, hermanos, siendo soportado únicamente por 4 clavos. No había abajo que pudiera, una superficie que pudiera sostenerlo, sino que él estaba sufriendo directamente, hermanos, los embates de los castigos que los hombres le estaban haciendo. Hay una tercera palabra que se está refiriendo, hermanos. Jesucristo no solamente fue azotado, no solamente fue herido, sino que ahora dice que Jesucristo fue abatido, ¿sí? Y cuando dice abatido, está hablando de un quebrantamiento de su estado anímico, de sus emociones. La palabra abatido que se usa está en el hebreo ana, A-N-A con acento. Y esta palabra, hermanos, se está refiriendo al menosprecio que se le tuvo, al oprimir, al quebrantar, al afligir, al deshonrar al Mesías. Gloria al Señor. Entonces, si de acuerdo a esta palabra, ¿a qué se está refiriendo a Jesucristo? El profeta está refiriéndose, hermanos, a que Jesucristo había sido quebrantado en su estado anímico, en sus emociones, en su alma misma. ¿De qué manera? Bueno, de esta manera. Al inicio de su ministerio, Jesucristo empezó
hermanos, primeramente a sanar, a hacer milagros, ¿sí? A sanar a los enfermos, después empezó a dar palabras, enseñarles a la gente. Pero al inicio de su ministerio, de toda la gente, de todos los pueblos, de todos los lugares, hermanos, de Galilea, toda aquella región, iban miles y miles de gentes buscando a Jesucristo. Hermanos, era una oleada de gente, hermanos, que iban atrás de Jesucristo. Él iba al frente y un ejército enorme, hermanos, de decenas de miles, hermanos, iban atrás de él. Hermanos, habían visto en él, hermanos, la personificación de Dios mismo. Había hecho milagros, hablaba, hermanos, con sabiduría, hermanos, y había un sinfín de cosas en que Jesucristo cada vez, hermanos, iba atrayendo a gente más, a gente cada vez más. Pero, hermanos, en ese caminar, poco a poco él se fue quedando con menos gente. De tal manera que después de miles de gentes, hermanos, luego él se quedó con 70 amigos, gente cercana a él. En otras palabras, estaban sus apóstoles, estaban sus discípulos, estaban sus familias, ¿sí? Estaban algunos simpatizantes y muchas gentes, hermanos, que seguían con él. Pero, hermanos, después dice la Escritura que él se quedó con los 12 apóstoles. Así que observen estos cambios. Primeramente hablaba de miles, después habló de centenares, de cientos, después habló de 70, después habló de 12 apóstoles. Y de los 12 apóstoles, hermanos, estuvieron largo tiempo con él, por 3 años y medio. Pero, hermanos, cuando él llegó a Getsemaní, dice la Escritura que él se quedó únicamente, hermanos, con 3 de ellos, sus más íntimos amigos. En otras palabras, estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo. Ahí en Getsemaní, observen, Getsemaní tiene un significado, dice prensa de olivos o lugar donde se prensan los olivos. Así que es ahí mismo, hermanos, donde Jesucristo, hermanos, empezó a experimentar los sufrimientos, hermanos, que él estaba llevando dentro de sí mismo. Como el olivo, su alma quedó también comprimida, quedó también prensada, quedó también triturada ahí. Así que de miles se quedó con 70, de 70 se quedó con 12, de 12 se quedó con 3 y de 3 se quedó finalmente solo. Dice que su alma estaba en agonía. Su alma, él empezó a sufrir mucho. Mateo 26 dice así, hermanos. Mateo 26, versículo 38. Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Habla precisamente, hermanos, la palabra de molido, habla del quebrantamiento de su estado anímico. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Solamente Jesucristo se quedó solo con el Padre Celestial. No había más que lo consolara. No había nadie más en el cual él pudiera descargar, hermanos, sus sentimientos ni sus emociones. Él se quedó solo, hermanos, solamente con Dios, gloria al Señor. Y su voluntad, sus emociones, sus sentimientos habían sido sometidos únicamente al Padre Celestial. Con nadie él podía compartir sus sufrimientos, solamente con su Padre. Todos se habían ido, habían corrido, se habían huido. ¿Dónde están aquellos apóstoles que habían dicho que habrían de caminar con él hasta el final? Jesucristo había dicho, herirá al pastor y las ovejas serán dispersas, serán descarriadas. Gloria al Señor. Así que conforme Jesús fue caminando a la cruz, cada vez él se fue quedando solo, ¿sí? Y además el dolor aumentaba cada vez más. Gloria al Señor. Muchos ven, hermanos, el dolor desde un aspecto físico, hermanos, en el cuerpo. Pero hay dolores más intensos, que son dolores en el alma. Y ese es el dolor que Jesucristo estaba experimentando. El dolor físico, hermanos, se puede atenuar, hermanos, con paliativos, con medicamentos. Pero el dolor del alma, hermanos, ¿quién no puede, hermanos, aguantar? Hermanos, cuando uno se va quedando solo, hermanos, sin sus amigos, sin las personas que más aman, él se va quedando solo. Se puede vivir con dolores físicos. Se puede vivir, hermanos, con un dolor en el cuerpo, pero, hermanos, los dolores del alma poco a poco te van consumiendo hasta morirte.
Jesús no solamente experimentó la soledad y el abandono de sus amigos y de sus discípulos, sino que también, hermano, dice la Escritura, que el mismo sol retrajo su luz. Hermanos, qué algo tan insólito, a plena luz del día. El mismo sol, hermanos, retrajo su luz. Esto, hermanos, aumentaba cada vez más la soledad del Mesías. ¿Cómo, hermanos, fue esto? Pues mediante un eclipse. Un eclipse, hermanos, que se produjo ahí en Mateo capítulo 27, versículo 45. Dice, y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Observen, hermanos, que fue un eclipse. La luz, hermanos, si ustedes recuerdan ahí en Mateo capítulo 2, dice que la luz anunció el nacimiento de Jesucristo. Hermanos, los astros hablaron acerca de la venida del Mesías. Hermanos, los mismos cielos atestiguaron de la venida del Mesías. Hermanos, pero ahora un eclipse, ¿sí? Y la oscuridad anuncian su muerte. Gloria al Señor, cuando dice la Escritura que Él era la luz del mundo. Él es la luz, hermanos, abierta para toda la humanidad. Él es la luz que está dentro de nosotros. Él es la luz, hermanos, que sin ella nosotros viviríamos en tinieblas y en muerte. Hermanos, este eclipse, ¿cómo lo podemos entender en un sentido espiritual, hermanos? Bueno, yo lo puedo ver como Cristo Jesús luchando con las tinieblas. Cristo Jesús, hermanos, venciendo a las tinieblas en su propio terreno. Gloria al Señor. Dice que hubo 3 horas de intensa oscuridad. ¿Sí? Hermanos, pero también dice que no hubo ni una sola voz. Silencio absoluto. Hermanos, tinieblas y silencio absoluto. Soledad intensa y dolorosa. Hermanos, esto simboliza, hermanos, un silencio sepulcral, hermanos, y unas tinieblas, hermanos, que vinieran solamente del infierno. El universo completo, podemos decir, que se detuvo para estar expectante ante el momento de la cruz. Hermanos, la cruz en el Gólgota se estaba decidiendo toda la humanidad. Aún la misma luz retrajo su brillo. Hermanos, las tinieblas se suspendieron, hermanos. El mismo universo paró su giro, sus movimientos. Jesús, en ese momento, estaba decidiendo el destino de toda la humanidad. En ese momento, hermanos, la cruz era el elemento más importante de toda la creación. En ese momento, hermanos, era el momento que era el parteaguas de todos nosotros. Sus amigos, sus discípulos, su familia, hermanos, lo habían dejado. Hermanos, también, hermanos, la luz y las tinieblas. ¿Ustedes recuerdan de Pedro? Pedro, hermanos, había dicho que no lo habría de dejar. Hermanos, y después Pedro se escabulló. Cuando tomaron a Jesucristo, no decir más de los apóstoles, todos se fueron a esconderse. Pero Pedro, hermanos, un poco más osado, estaba, hermanos, presenciando la crucifixión de Jesucristo, pero escabulléndose entre las demás gentes. Jesús, hermanos, nunca le reprochó, hermanos, su traición, su abandono, perdón. Nunca le reprochó. Todavía puede recordarse, hermanos, que cuando el gallo cantó 3 veces, dice la Escritura que Jesucristo vio a Pedro. Yo puedo entender, esa fue una mirada más tierna, más sublime que Pedro pudo haber experimentado. Jesucristo no le dijo nada. Le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y como Pedro, como nosotros, siempre damos promesas en falso. ¿Sí? Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Pero Pedro, hermanos, al menos era más osado que los demás apóstoles. Él estaba ahí cerca, presenciando la crucifixión de Jesucristo. Hermanos, y cuando el gallo cantó, Jesucristo lo vio, hermanos. Pedro, hermanos, estaba escondiendo de todos, pero era muy evidente a los ojos de Cristo Jesús. Jesucristo nunca perdió de su mirada a su amado discípulo.
Jesús nunca le reprochó. Y todavía ustedes recuerdan en Marcos, hermanos, cuando Jesucristo le dice a los caminos de Maús, decir a los apóstoles y a Pedro que voy con él a Galilea. Hermanos, qué palabras de consuelo. Jesucristo puede haber dicho, eres un traidor, Pedro. Me has negado. Le hubiera dicho muchas cosas. Eres un traidor. Pero Jesucristo le dice decir a sus apóstoles y a Pedro que voy con él a Galilea. Hermanos, Pedro no le maldijo. Jesús no le maldijo, no lo condenó, sino que dijo, ve con nosotros a Galilea, allá me verás. El amor nunca falla. El amor es eterno. Finalmente, Jesucristo se quedó solo. Solo, absolutamente solo. Pero, ¿qué diremos de sus enemigos? Bueno, hay mucho que decir. De sus enemigos, ustedes recuerdan de Judas. Judas, él mismo ofreció sacrificar al Mesías. Él lo presentó ante los sacerdotes, hermanos, y por 30 monedas de plata. Lo canjeó. ¿Tampoco valía el Mesías, el Hijo de Dios? De los sacerdotes y de los escribas, hermanos, ¿qué fue lo que se dijo de ellos? Ellos dijeron, a los otros salvó, que se salve a sí mismo. Creyó en Dios, líbrele él. Si es el Hijo de Dios, que descienda de esta cruz y creeremos. Observen el reto de estas palabras. Ellos creían que la salvación de Jesucristo solamente consistía en bajar de esa horripilante cruz. Pero no. Y ahora, Herodes también, no solamente Judas lo traicionó. Los sacerdotes y los escribas, hermanos, se burlaban de él. Herodes, dice la Escritura, que lo menospreció. Lo menospreció, es decir, hermanos, ¿tú no quieres tú el rey de los judíos? Sálvate. Los soldados, ahí en Lucas capítulo 23, versículo 36 a 37, dice que se burlaron de él. Dice, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos que eres Dios mismo. Los gobernantes, ¿quiénes son los gobernantes? Dice, si este es el Cristo, entonces el escogido de Dios. Este es el Cristo, es decir, el que está clavado es el Cristo. Pues no que habría de reinar sobre la nación de Israel y a todos nuestros enemigos los iba a poner, sí, bajo su yugo. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué decían los que estaban a su lado? Los dos asesinos o ladrones. Dice, sálvate a ti y sálvame a mí. Hermanos, uno de ellos simplemente tuvo la visión correcta y le dijo, sí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, ese ladrón, con todo ese ladrón, hermanos, se robó el cielo. Porque Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ese ladrón que no tuvo tiempo de consagrarse, que no pasó 3 años como los apóstoles junto a Jesucristo como tú, hermanos, que no participó de la Santa Cena como hoy, hermanos, que toda su vida se dedicó a la completa destrucción de su alma. Jesucristo le dio unas palabras en las cuales millones y millones de hombres en toda la tierra hubieran querido escuchar. Jesucristo le dijo unas palabras que ni a ti te las pudo haber dicho. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al que Satanás tenía contra la pared, al que no había forma de que se le escapara. Jesucristo le dio unas palabras en las cuales millones y millones de hombres en toda la humanidad hubieran querido escuchar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Hay una cuarta palabra que Jesucristo pronunció. Una cuarta palabra que vemos en Isaías 53. Dice, herido. Esa también se menciona en herido, sí, con la segunda palabra. Pero, hermanos, esta tiene otra raíz hebrea, que es kathalat, en el hebreo, que es profanar, que es envilecer, que es humillar, o que es amancillar o degradar. Esto, hermanos, se está refiriendo, hermanos, en que el mismo Jesús, siendo Dios mismo, Él se autodegradó a sí mismo, haciéndose hombre. Así que vamos a hacer un pequeño recuento.
Primeramente, la palabra azotado tiene que ver con los sufrimientos que Jesucristo, hermanos, recibió en su cuerpo. La segunda palabra, que es herido, tiene que ver, hermanos, con la degradación que se le hizo a su persona, en su integridad, gloria al Señor. La tercera palabra, que es abatido, tiene que ver, hermanos, con el quebrantamiento de su estado anímico en su alma, a la cual él fue sometido en sus emociones. Y ahora, nuevamente, herido, Jesucristo, hermanos, tiene que ver que él mismo se degradó, él se hizo menos, se hizo humano, él siendo Dios mismo, él se hizo humano, se hizo como nosotros. Gloria al Señor. La segunda, de herido, hermanos, la segunda palabra dice naka. Naka en el punto 2. Aquí no es naka, aquí aparece como jalat, ¿sí? No como naka. Y eso tiene que ver en un sentido anímico de su dignidad. ¿De qué manera? Bueno, aquí en Isaías, en Filipenses capítulo 2. Perdón. Filipenses. Vamos a verlo. Filipenses capítulo 2. Estaba reflexionando en la mañana acerca de esto. Observen, hermanos, nos da 7 pasos de descenso y 7 pasos de ascenso de Jesucristo, de su divinidad. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 7, dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y observen, hermanos, 7 pasos de descenso del Mesías. Dice, el cual, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 procesos de humillación de Jesucristo. Y esto fue, hermanos, por voluntad propia. Eso fue, hermanos, por mutus propio, por voluntad de Él mismo, del Señor. Sin embargo, hermanos, sí, en Él, en Cristo Jesús, recaían todas las perfecciones de perfecciones, toda la divinidad, todo, hermano, lo más excelente de la creación del mundo estaba puesto en la persona de Jesucristo. Pero, hermanos, Él voluntariamente se hizo humano como nosotros. Él se hizo como nosotros, hermanos. Él estuvo dispuesto a dejar toda esa gloria que Él tenía, a dejar de tener, hermanos, la comunión personal directamente en el cielo, para venir, hermanos, a humillarse como nosotros, venir a este mundo y sufrir los padecimientos y llevar las cargas y los castigos por nuestra culpa, y ser sometido a los más castigos crueles y golpes, hermanos, y a ser envilecido como vil pecador. Jesucristo, no conforme de haber dejado el cielo, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo como nosotros. Hermanos, tomó nuestras limitaciones humanas, se hizo menos, cada vez menos, y finalmente, hermanos, murió humilladamente. Murió, hermanos, de la forma como un malhechor, como un asesino. En el concilio, allá en el cielo, Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, a este entregado por el determinado consejo, esto es concilio, consejo y providencia de Dios, prendiste y mataste por manos de los inicuos crucificándole. Observen, hermanos, había una unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Había un acuerdo entre ellos de que Cristo Jesús fuera enviado a esta tierra. No fue por voluntad únicamente de Cristo o de Dios, sino fue un concilio, una unidad, un acuerdo entre ellos dos, para que Cristo Jesús viniera a esta tierra. Hermanos, Él no estimó su vida por sí mismos. ¿Sí? Él se anonadó, dice Filipenses, el apóstol Pablo, que Él se anonadó, Él se hizo menos, Él se hizo como nosotros y vino a ser envilecido y murió como nosotros. Así que Él no estimó su vida, sino que se vació a sí mismo. Él, su divinidad, Él la puso a un lado, hermanos, y actuó humanamente. Gloria al Señor. Así que Él fue su sacrificio.
Él dio su autosacrificio, hermanos, por nosotros, hermanos, y llegar a la cruel experiencia más vil, hermanos, que Cristo Jesús había experimentado. Así que Jesucristo, al verse en sus sacrificios, que su sacrificio había sido ordenado por Dios y determinado también por él, voluntad misma, él se gozó. Hermanos, él se gozó, hermanos, con gozo espiritual. ¿Por qué? Porque sabía que después de ese sufrimiento, de esos castigos indescriptibles, hermanos, él iba a recibir la corona. Pero muchos de nosotros, hermanos, no solamente él iba a recibir las glorias y las recompensas, sino que muchos de nosotros habríamos de ser salvos por su muerte, por su cruz, por sus sufrimientos. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dice que Cristo entregó su vida, hermanos, dice que Él expiró, es decir, Él entregó su vida en entera libertad. Dice, hermanos, el Evangelio, que nadie me la quita. Yo tengo poder para tomarla y tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a tomar. En otras palabras, hermanos, cuando dice la Escritura que Él inclinó la cabeza, hermanos, en la cruz, hermanos, es que Él dio permiso a la muerte para que la muerte entrara en su cuerpo. Esto es que, hermanos, que Él transmitió. Él dio, hermanos, oportunidad a la muerte para que la muerte entrara en Él y Él pudiera, hermanos, llegar al cielo. Es decir, hermanos, la muerte no lo pudo. Si Cristo Jesús hubiera querido, Él no hubiera muerto jamás. Él podría haberse levantado nuevamente, hermanos, levitar o gravitar, hermanos, e irse nuevamente al cielo. Pero no, hermanos, tenía que morir a fin de que todos nosotros fuésemos salvos, fuésemos redimidos con su sangre. Así que dice que Él expiró. Cuando dice que expiró, quiere decir que Él, hermanos, transmitió, hermanos, dio oportunidad a que la muerte entrara a Él. Y no Él murió, hermanos, por derrota. Él no fue derrotado en la cruz. Amén. La quinta expresión habla de molido. Y la palabra hebrea que se menciona es daca. Daca, que es desmenuzar, es moler, es aplastar o romper. Y todo esto, hermanos, cuando habla del quinto punto, se está refiriendo, ¿sí?, a romper los anhelos del alma de Jesús. Romper, gloria del Señor. O desbaratar o destruir, gloria del Señor. Ahora, cuando habla precisamente de ser molido, esto va directamente al alma. ¿Qué pasó con el alma de Jesucristo? Bueno, Mateo capítulo 26, versículo 38, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, hermanos, era una tristeza mortal hasta el grado, hermanos. Estas palabras, hermanos, fueron dichas por Jesucristo en Getsemaní, lugar de los olivos. Hermanos, de los olivos prensados. Así que el alma de Jesucristo estaba siendo prensada, hermanos. Hermanos, y estaba como el olivo, hermanos, que destila aceite. Hermanos, el alma de Jesucristo también estaba destilando dolor, un intenso dolor por sus sufrimientos. ¿Por qué? Porque había una enorme presión que estaba, hermanos, en su alma, una intensa agonía. ¿Por qué? Hermanos, porque todos se habían ido, todos lo habían dejado. Y él estaba solo, completamente solo. En Getsemaní, hermanos, Jesús tenía amigos, ¿sí?, con quien, hermanos, desahogar sus sufrimientos. Hermanos, aunque ellos no le caminaron, aunque ellos no fueron hasta el final, él tenía sus amigos que lo acompañaron, ¿sí? Él, hermanos, ahí es donde Jesucristo también soltó sus lágrimas, ¿sí? Estaba abrumado, dice la Escritura. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso había una tristeza mortal. Era una tristeza que no cabía dentro de su alma, ¿sí? Tristeza que ningún ser humano puede resistir. La Escritura, hermano, dice en Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro. Sus amigos lo habían dejado, sus últimos amigos se habían dormido cuando él mientras oraba. Eran muy malos consoladores, eran amigos a medias, o simplemente no llegaban al estándar que Jesucristo estaba demandando.
¿sí? Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 44, dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Así que, hermanos, muchas veces nosotros nos soltamos a llorar cuando estamos desilusionados, pero Jesucristo oraba cada vez más. Estando en agonía, oraba más intensamente. La oración, hermanos, es un consuelo para los dolidos. Hermanos, Jesús en su oración, en su agonía, recurría a la oración. Gloria al Señor. Bueno, las mujeres, ¿qué es lo que hacen cuando lloran? Bueno, se tiran a la cama. Pero Jesucristo, hermanos, dice que estaba orando y dice que se postró en tierra. Y postrándose en tierra, hermanos, habla, hermanos, que él no solamente estaba orando, ¿sí? Estaba dando todo su último tiempo al Padre Celestial, estaba dando sus últimos tiempos al Padre Celestial y además, hermanos, estaba denotando su debilidad, su agonía. Empezaba a morir. Él había dicho, ¿sí? Dice también, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieras. Llama copa, hermanos, o llama trago amargo que hay que beber. Hermanos, él estaba dispuesto a llevar todos los sufrimientos, toda su agonía. Él estaba tomando esa copa porque así convenía para la humanidad. Así era propicio para que los hombres experimentaran, hermanos, y fueran galardonados con los sufrimientos de Jesucristo. Pero era un trago amargo, era una copa que Jesucristo tenía que beber. Hermanos, pero aún en esos momentos, Cristo Jesús era fortalecido, hermanos, por el Padre Celestial. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué diremos de Judas? Judas no participó en Santa Cena. Judas tampoco estuvo, hermanos, en el huerto de Getsemaní. Él se mantuvo siempre al margen. Hermanos, nunca formó parte del linaje escogido de Dios. Judas nunca participó ni de uno ni de otra cosa, ni estuvo en Getsemaní ni en Santa Cena. Judas siempre evitó estar con Jesucristo. Aun cuando él se acercó a besar a Jesucristo, seguramente él se acercó por atrás, hermanos, como un golpe por la espada. Judas era el tesorero, el que buscaba los dineros. ¿Sí? Todavía se molestó cuando una mujer, hermanos, derramó, hermanos, ungüento, un perfume de altísimo valor, hermanos, en el cuerpo de Jesucristo. Esta mujer, hermanos, estaba dando todo, estaba dando su vida a sí mismo, estaba dando lo mejor que ella tenía, no le importó el precio, pero Judas se molestó. Este dinero podía haberse recuperado, ¿sí? Venderse este perfume y a darlo a los pobres de su bolso, meterlo a su bolsillo, a sus pantalones, para él mismo, ¿sí? Él se enojó, fue muy crítico cuando dio eso. Sí, la traición de Judas en Jesús seguramente le causó un shock en el alma, un shock en el sistema nervioso del Mesías. Gloria al Señor, mediante un beso profanó la lealtad, la amistad, la seguridad, el anhelo de Jesucristo, y en una forma más ruin y sorpresiva, hermanos, que le causó a Jesucristo. Jesús, vamos a entender esta palabra, le dijo amigo. ¿Amigo en qué sentido? Hermanos, un amigo es aquel que te golpea por la espalda. Un amigo es aquel que finge estar contigo y no lo es. Cuando dice que amigo, la palabra amigo que Jesucristo empleó, la palabra griega no es philos, o como filosofía, amigo de la sabiduría, ¿sí? Sino la palabra que Jesucristo empleó ahí era etairos, en el griego. Etairos, que significa que es un acompañante, que es un socio o que alguien que persigue algún interés contigo cuando se va a hacer un negocio, cuando se invitan a hacer comidas para cerrar un contrato o algo así. Pero aquí Jesucristo hizo la palabra, sí, etairos, que es amigo o compañero, pero no alguien, no es una persona que tiene vínculos afectivos contigo, ¿sí? Es como alguien que te encuentras en el metro, en el vagón y se ponen a platicar o algo así. Alguien que se encuentran en la calle, pero no hay vínculos amistosos, vínculos afectivos. Así que Jesucristo usó la palabra, sí,
amigo como etairos, como socio, como compañero, pero no como filos, como amigo, como hermano, ¿sí? Así que los discípulos lo abandonaron, pero Judas le dio el golpe de traición, el golpe definitivo. Así que Judas nunca se arrepintió. Dice la Escritura que él tuvo remordimiento, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué? Cuando él fue con los judíos, y con nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú lo vendiste, ¿sí? Y finalmente él se ahorcó, gloria al Señor. Así que él se declaró culpable, pero nunca se arrepintió. Gloria al Señor. Amén. La última palabra que se menciona, perdón, la sexta palabra que se menciona es que Jesucristo también fue castigado. Y la palabra que se usa es musar. Musar, que es reprensión, ¿sí? Es disciplinar, es escarmiento, ¿sí? Y vemos aquí, hermanos, ahora la obra del diablo, ¿sí? Que va a fraguar contra la persona de Jesucristo. Así que Jesucristo nunca paró de sufrir. Hermanos, los dolores se iban acentuando cada vez más, hermanos, y su muerte se iba acercando cada vez más. Los sufrimientos se iban intensificando, gloria al Señor, y el dolor, hermanos, iba cada vez incrementándose cada vez más. Así que él había tenido golpes en el cuerpo, golpes en el alma, ¿sí? Golpes en sus anhelos del alma, sus golpes de la lealtad, él se había quedado solo y un sinfín de circunstancias. Pero ahora le toca el turno a la obra del diablo, gloria al Señor. Así que con anterioridad Jesús ya había padecido muchos castigos, pero sin embargo ahora a estas alturas Jesucristo no paró de sufrir. Los eventos se seguían desencadenando cada vez más, ¿sí? Dice en Mateo capítulo 15, versículo 23, dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, que él no lo tomó. Mirra, le dieron a beber mirra mezclado con el tono. Sí, bueno, ¿qué era mirra? Es una especie de un vino. Bueno, era vino y mirra. El vino y la mirra son sustancias narcóticas o como drogas, ¿sí? O sedantes, que lo que hace es que inhibe el dolor. El dolor. Jesucristo estaba llevando todos los dolores, de tal manera que le dieron a beber eso para aminorar el dolor. Sin embargo, Jesucristo no lo llevó así, ¿sí? No lo tomó. ¿Por qué, hermanos? Porque eran, hermanos, los sufrimientos que el Dios Padre se lo había dado, de tal manera que él lo tenía que llevar necesariamente, ¿sí? Pero también dice la Escritura, ¿sí? Que también él dijo una palabra, tengo sed. Así que quien tiene mucha sed, pues simplemente toma, aunque sea vino, o toma algo, pero, hermanos, él tiene sed. Y dice que a cambio de haberle dado de agua, le dieron a beber vinagre. Gloria al Señor. Pero ahora el vinagre sí, es una sustancia sumamente agria, que cuando uno está con sed, lo que hace es que esto va a aumentar los padecimientos de Jesucristo. Así que mientras él desechó el vino y la mirra, que acentuaban, ¿sí? Que inhibían, ¿sí? El dolor, entonces él sí tomó vinagre, que era lo que acentuaba sus padecimientos. Así que observen, hermanos, él estaba llevando la cruz con dedicación. Él estaba llevando la cruz porque así Dios se lo había encomendado, ¿sí? En medio de la crucifixión y de los sufrimientos y los tormentos que Jesucristo estaba llevando, ahora estaba la presencia del diablo ahí mismo. El diablo estaba sumamente contento. El diablo estaba sumamente feliz, ¿sí? Se estaba frotando las manos al ver al Hijo de Dios, al Mesías, al Redentor del universo, clavado en una cruz. Pensaba, hermanos, que ahora era su triunfo. El diablo pensó que tenía a Jesucristo clavado en la cruz. Hermanos, todas las huestes satánicas y demoníacas estaban, hermanos, en un festín. Se estaban gozando al ver el autor de la vida muriendo. Gloria al Señor. El diablo estaba, hermanos, gozándose al ver los sufrimientos de Jesucristo. ¿Sí? Hermanos, todos los males se habían acentuado ahí. Dice la Escritura, hermanos, que Cristo Jesús bajó hasta los infiernos, hermanos. Y ahí, hermanos, descargó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Él bajó hasta los infiernos, pero luego Él se levantó, hermanos, venciendo a la muerte y venciendo también a las mismas tinieblas. Sí, Dios, hermanos, permitió que el diablo tocara a Jesucristo, hermanos, pero que Jesucristo salió avante, salió victorioso ahí. Dios del Señor.
Pero hay algo más importante, ¿sí? Que ahí, en medio de los sufrimientos, ¿sí? En medio de los tormentos, Dios dejó a Jesucristo sufrir. Él lo permitió. El Padre Celestial volteó su rostro de Jesucristo. El Padre Celestial no quiso ver más su Hijo que había sido tratado con la crueldad de la humanidad. El Padre Celestial simplemente volteó su rostro porque el cuerpo de Jesucristo estaba bañado en sangre. Hermano, su rostro había absorbido todos los pecados que la humanidad había hecho, hermanos. Hermanos, homosexualismo, asesinatos, robos, violaciones, todos los pecados de la humanidad fueron cargados en la persona de Jesucristo. Hermanos, el rostro de Jesucristo había cambiado de apariencia. Estaba el rostro del pecado y de maldad. Hermanos, ahí mismo el Padre Celestial no pudo ver el pecado. Simplemente él volteó su rostro, porque la Escritura dice qué comunión tiene Dios, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. Por eso el Padre Celestial volteó su rostro. No podía ver, hermanos, semejante cuerpo de Jesucristo. Él había sido convertido en un fenómeno porque él, dentro de él, en su persona y en su alma, él llevaba todos los pecados de la humanidad. Cristo quedó desamparado. Hermanos, la expresión de Jesucristo que dice, Padre, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué? Es como un hijo cuando está perdido en una ciudad y voltea a todos lados y no ve a nadie de sus familiares. Está completamente perdido. El padre dice, el hijo dice, Padre, papá, papacito, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? En los momentos más sublimes de sus sufrimientos, en los momentos en que él está solo, hermanos, que sus anhelos han sido quebrantados, han sido quebrados, donde Satanás está atacando el alma de Jesucristo, donde él no tiene amigos que lo puedan consolar. En el momento en que todo está en negruras, el mismo cielo se ha ocultado su luz, hermanos, y la tierra tiembla también, ¿sí? Hermanos, en ese momento yo te quiero poner este ejemplo. Dios en el monte Moriah le detuvo la mano a Abraham para que no sacrificara a su hijo Isaac. Pero en el Gólgota, hermanos, en el Gólgota, Dios, sí, no hubo nadie, hermanos, que pudiera quitar o detener la mano, sí, de Dios. Cristo Jesús, hermanos, se quedó completamente solo, sin el Padre Celestial. El diablo, Dios permitió que el diablo lo tocara. Dios permitió que el diablo hiciera mella de aún mismo de la presencia de Jesucristo. Salmos capítulo 88 muestra el alma de Cristo envuelta en pena y en tristeza. Dice, en tinieblas, en lugares profundos estoy ahí. Sobre mí reposa tu ira. Sobre mí están tus dolores. Imagínate, hermanos, ver a tu hijo perdido en la soledad. Hermanos, donde no hay nadie y tu hijo grita, papá, papacito. O que tú ves a tu hijo que alguien lo toma y le dan de bofetadas y le escupen el rostro y le clavan un puñal dentro de sus costados. Que tú ves a tu hijo, a tu hija llevando esa situación. Hermanos, finalmente la última palabra que se menciona en Isaías 53, angustiado. Él fue angustiado. Angustiado, la palabra que se usa en el hebreo es nagas. Nagas, que es angustia, carga o oprimir, ¿sí? Y aquí, hermanos, ¿a qué se va a referir? Se va a referir a las consecuencias del desamparo y alejamiento ahora del Padre Celestial. Hermanos, en Mateo capítulo 27, versículo 46 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo clama al Padre
y el padre no le responde. Cristo ya no pudo ver el rostro de su amado hijo, y su amado hijo ya no pudo ver el rostro de su amado padre. Llegamos al clima del dolor, la angustia y la soledad intensa. Hermanos, las tinieblas han prevalecido en ese entonces. Hermanos, el sol se negó a dar su brillo, y es cuando Jesús pronunció las últimas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ningún otro lugar de la Escritura se puede escuchar estas palabras cargadas de sufrimiento, de dolor, de desesperación y de agonía espiritual, que va más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra capacidad para entender los sufrimientos de Jesucristo. La oscuridad intensa de la noche quedó eclipsada con la soledad. La soledad quedó eclipsada con el abandono del Padre Celestial. Hermanos, no había más que llevar en este momento. Cristo se había hecho pecador, se había hecho abominable, se había hecho profano, vil y despreciable. El idilio del cielo se había roto. Hermanos, la comunión del Padre Celestial con su amado Hijo se había tenido. El Padre Celestial lo dejó por un tiempo, pero no lo dejó de amar. Jesús, hermanos, da una última expresión. En Mateo 27, versículo 46, Jesús exclamó a gran voz, Elit, Elit, lama sabachthani, que quiere decir, Padre, Padre, eso es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Gloria al Señor. El Padre lo dejó por un tiempo, lo dejó abandonado, hermanos, pero no lo dejó de amar. Lo amó hasta el final de los últimos momentos. Hermanos, esto fue el dolor más grande que experimentó Jesucristo en sus sufrimientos. Sí, pero también dice la Escritura que él expresó a gran voz. Sí, Elí, lama sabachthani. Y cuando dice que a gran voz, da a entender la intensidad del dolor y la angustia que él estaba sobrellevando. Nuestro Señor Jesucristo, en medio de sus sufrimientos, quedó por un tiempo desamparado. Sin embargo, el Padre Celestial no lo dejó de amar. El Padre lo entregó a sus crueles enemigos, y no quiso liberarlo. Dice que el alma de Jesús estuvo muy turbada. En Getsemaní, hermanos, en el huerto, él ora y tiene amigos al menos, pero hermanos, en el Gólgota, él está solo y el Padre Celestial ha volteado su rostro de él. Obsérvese dos cosas importantes aquí. Primeramente, hermanos, él tuvo sus sufrimientos en el cuerpo. Él fue flagelado, él fue atravesado, él fue castigado. Pero también ahora en el alma, hermanos, él quedó solo de sus amigos, quedó en la soledad absoluta, pero aún vamos a un tercer nivel, él quedó desamparado. ¿Sí? Él quedó en la soledad espiritual. Esto es la ausencia de la comunión con el Padre Celestial. Hermanos, se puede vivir de la primera o de la segunda cosa, pero del Padre Celestial, vivir Cristo es la muerte eterna. ¿Sí? Esta es la gran diferencia, hermanos, entre estos padecimientos. La lejanía física, hermanos, se puede tolerar, pero, hermanos, la soledad espiritual no se puede ver. Así que Dios, en el monte Moriah, hermanos, Dios le detuvo la mano a Abraham, pero en el Gólgota, hermanos, Jesucristo padeció los más crueles sufrimientos, hermanos, que nunca jamás podemos experimentar. La última expresión que Jesucristo mencionó, hay 7 expresiones. La última que Jesucristo mencionó, ahí era consumado es, tetelestai, tetelestai,
tetelestai, consumado es. Esta última palabra, hermanos, quiere decir varias cosas. Yo solamente puedo dar algunas ideas, ¿sí? Dice, cuando dice tetelestai o consumado es decir, se han acabado todos los tormentos contra mi persona. Ya no hay más padecimientos que yo pueda llevar. Todos los conocidos en este mundo, yo los he llevado. Pero también, hermanos, cuando habla de tetelestai, puede decir, se ha cumplido el mandato total del Padre Celestial hacia mi persona. Todo lo he logrado, todo lo he cumplido. He hecho la voluntad del Padre Celestial. He cumplido con las leyes, con las normas que el Padre Celestial me había determinado. O también, sí, al fin de redimir a la humanidad. Ahora la humanidad que cree en mí será salvo por siempre y para siempre. Pero también se puede entender la palabra tetelestai, ¿sí? Como decir, se han cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento que habían sido dadas a mi favor o acerca de mí. Todas las profecías, más de 100 profecías se habían cumplido, hermanos. E Isaías 53 habla de ellas, ¿sí? O también, hermanos, tetelestai puede decir, la ley mosaica ha llegado a su fin. Ahora se abre un nuevo parteaguas, hermanos. Se abre ahora, hermanos, el nuevo caminar en la gracia. Ya no la ley. Ahora Cristo Jesús, que es el autor de la gracia, ahora está con nosotros. Y finalmente, tetelestai está diciendo, toda la deuda de la humanidad, yo la he pagado. Sí, todos los pecados que la humanidad había hecho, hermanos, yo los he pagado y ahora no hay más condenación. Como dice Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente dice que Jesucristo entregó el Espíritu. Es decir, hermanos, daba la oportunidad a que la muerte se enseñoreara en él. Nosotros morimos porque hemos de morir. Pero Cristo Jesús murió porque Él quiso morir por nosotros. Y finalmente el velo del templo se rasgó en dos, dando a entender que ahora tenemos acercamiento al Padre Celestial. Gloria al Señor. Amén. Esto es Isaías 53. Bueno, pues vamos a presenciar, hermanos, el comer el pan. Gloria al Señor. Lulu, ¿puedes pasar conmigo, por favor? ¿Dónde está en Corintios? Segunda de Corintios. Ay, se me olvidó esto. Segunda de Corintios. ¿Dónde está? Primera de Corintios. Sí, pues sí. Se me olvidó esta cita. 11, 23. Ah, sí, aquí está. Gloria al Señor. Vamos a presenciar la mesa del Señor. Gloria al Señor. Sí. Gloria a Dios, hermanos. Todos tienen. Estás fuera de... Sí. Te tienes que sentar. Porque Sí, ahorita. Gloria al Señor. Todos tienen su pan y su vino. Gloria al Señor. La Escritura dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Gloria al Señor. ¿Todos tienen un pan? Es que si te paras no te ves. Ahora, yo te agarro. Sí. Hermanos, este solamente es un símbolo
de lo que está representando el cuerpo de Cristo. Hermanos, cree en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Cree que Él murió por ti, que Él es nuestro Salvador. Hermanos, si has fallado al Señor, pídele perdón. Él está presto a perdonarte. Él está presto, ¿sí?, a salvarte. ¿Sí? Él está presto a estar contigo. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por este momento que tú nos has permitido tener. Gracias, Señor, porque a través de los sufrimientos de tu amado Hijo Jesucristo que padeció en la cruz, su cuerpo que fue atormentado y ensangrentado, nosotros tenemos perdón y tenemos vida. Gracias, Señor, porque a través del cuerpo nosotros somos redimidos, somos perdonados. Gracias, Señor, porque no hay más condenación en nosotros. Cristo pagó nuestros pecados con su vida y ahora somos libres de toda condenación. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Podemos comer todos a la vez? Tómenlo. Once. Dice también, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11, 11, versículo 25. Dice, así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieses en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. ¿Todos tienen su copa? ¿Lo del Señor? Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Padre, sabemos, Señor, que esta copa está representando la sangre de Jesucristo, que fue derramada por nosotros. Sangre bendita, sangre inmaculada, sangre divina. Y ahora creemos que sus sufrimientos y la sangre que Él virtió en la cruz por nosotros, somos redimidos. Gracias, Señor, porque en ti está la vida, en ti está el querer, en ti está la resurrección. Gracias, Señor, porque no moriremos eternamente, sino que viviremos en tu nombre. Gracias, Señor, porque a partir de hoy tenemos vida eterna. Dejaremos esta tierra, dormiremos, pero despertaremos allá en el cielo, por siempre y para siempre, cantando y alabando tu nombre, exaltándote por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Amén. Amén. Vamos a tomar a todos, hermanos. Amén. ¿Se pieta? No, la mía, por mi guante. ¿Tienes esto? Gloria al Señor. Bueno, pues damos gracias a Dios, hermanos. Se encuentra ahí nuestro hermano Héctor. Vamos a cantar unos 2 coros y nos despedimos, hermanos, por favor. Amén. Me voy a salir yo para que nuestro hermano Héctor nos lleve con 2 coros y con eso estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Dios les guarde.